Muy buenas tardes, bienvenidos entonces a este conversatorio acerca del Apolo 13. Esto lo estamos realizando desde la corporación Cipsela. Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro en Colombia dedicada a lo que es el tema de educación y divulgación de los temas tanto en aviación como en espacio. Y pues digamos que la oferta va para todas las edades. Tenemos incluso cursos para niños por esta época que estamos todos encerrados en la casa, así como estos conversatorios que se van a hacer usuales a lo largo de las semanas que vienen, en vista pues de la contingencia global por el COVID-19. Hoy este conversatorio lo quisimos ofrecer en vista de los 50 años que el programa Apolo viene cumpliendo desde el año pasado. Pues el 20 de julio de 1969 fue cuando Neil Armstrong, a bordo del Apolo 11, junto con Buzz Aldrin, pusieron pie en la Luna por primera vez, la primera vez que seres humanos llegaron allá. Es la misión más conocida, digamos que fue el gran motivo de la efeméride, pero hay que tener en cuenta que el programa Apolo se extendió a lo largo de más o menos unos 11 años, entre 1961 y 1972. Y digamos, después del Apolo 11, la efeméride más importante es esta que les vamos a llevar a ustedes hoy, que fue la misión del Apolo 13, una misión que estaba proyectada a ser una de las mejores, pero que digamos que fue una de las mejores, pero no precisamente porque terminó de hacer su misión a la Luna, sino porque la serie de problemas que tuvieron a bordo. Me acompaña en esta transmisión mi compañero en Cipsela, el director técnico David Pineda, que lo vemos pues aquí en cámara ya. Yo soy Julián Arenas, el director ejecutivo, y pues la idea es que ustedes a través de este Facebook Live puedan hacer sus preguntas. Tenemos a Luis Miguel Molina que nos acompaña tras de cámaras y él nos las va a canalizar a nosotros para poderles tener pues como un conversatorio que sea, que la dinámica se pueda hacer esa, que los podamos tener cerca a ustedes de una manera organizada, por decirlo así. Muy bien, entonces, sin más preludios, pues comencemos con esto. Hay que mencionar que Apolo es la consecuencia de uno de los capítulos más fascinantes del siglo XX, que fue la carrera espacial en el marco de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Los soviéticos fueron los que comenzaron esta carrera con tremendas primicias, pusieron el primer satélite en el espacio en 1957, en 1961 ponen el primer hombre en el espacio con Yuri Gagarin, y digamos que durante esos primeros 4 años los Estados Unidos lucharon o les costó seguir el paso a la Unión Soviética. Por lo que el recién inaugurado presidente Kennedy en 1961, en el momento en el que los soviéticos ponen a Yuri Gagarin, se asesora y va y consulta al genio de los cohetes alemán que se habían llevado a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, a Wernher von Braun, de qué era lo que había que hacer para poder ponerse otra vez a la par con los soviéticos o lograr una primicia, porque esto era un asunto de psicología mundial en el dominio geopolítico del planeta como tal. Del tener quien llevara la delantera en el espacio, que era la última arena de competición entre las dos potencias, era el que iba a ser visto con mayor prestigio en cuanto a desarrollo tecnológico, en cuanto a ciencia, y esto era algo bien importante en el contexto de la época. Todavía hoy en día, el país que lidere en ciencia y tecnología en el mundo es el país que lleva la batuta geopolíticamente, por decirlo así. Y entonces, cuando se ponen a mirar, resulta que si van a hacer primicias de corto plazo, poner una estación espacial en órbita, o dígase poner astronautas, hacer caminatas espaciales, cosas de ese estilo, no iba a ser posible ponerse a la par con los soviéticos porque eso eran primicias en las que ellos ya tenían los cohetes para poder hacer los lanzamientos. Resulta que Von Braun, que era todo un as de esto, que conocía los vuelos espaciales, la persona que probablemente más conocía de vuelos espaciales en ese entonces, tenía muy claro que el asunto de los soviéticos era que tenían ciertos lanzadores que les eran muy potentes, pero que si ponían la arena sobre el mismo nivel, es decir, proyectar un super lanzador para una misión más grande como un viaje a la Luna,
la cosa se ponía en ceros otra vez porque los soviéticos tendrían que construir desde cero otro superlanzador, para lo que los servicios de inteligencia de Estados Unidos realmente no es tan romántico como nosotros lo vemos desde la historia, que creemos que los Estados Unidos no sabían del todo qué se hacía en la Unión Soviética. Pues los soviéticos sí sabían qué hacían en Estados Unidos, porque Estados Unidos es más abierto, pero los servicios de inteligencia filtraban todo y se sabía que los soviéticos realmente iban a tener problemas en construir un superlanzador. Aquí les voy les voy a mostrar les voy a mostrar lo que eran lo que eran los lanzadores que se querían construir. Entonces, resulta que Von Braun viene y se da cuenta que si se meten en la construcción de este superlanzador que vemos aquí a la derecha, el Saturno 5, que ya enseguida nuestro compañero David Pineda les va a mostrar de qué consistía este monstruo de cohete. Pueden ver en la imagen que les muestro la comparación de los cohetes con una persona acá. Era poner el terreno nivelado, y pues la propuesta soviética, por el genio de los cohetes que ellos tenían, Sergei Korolev, era esta que vemos en el lado izquierda, que era un cohete llamado N1. Eran aproximadamente del mismo tamaño, de la misma capacidad de carga. Pues bien, la jugada le salió muy bien a Von Braun y a los Estados Unidos, porque en efecto los soviéticos tuvieron grandes problemas para construir ese cohete, empezando por el problema principal, que era construir motores muy grandes, que era la manera más eficiente de tener cohetes en ese entonces. Y pues el Saturno 5, 5 motores, el N1 algo así como 33 motores en la primera etapa, motores más pequeños, porque pues en los soviéticos no tenían los materiales y muchas de las capacidades de hacer motores tan grandes, además del dinero que esto implicaba para un proyecto del tamaño de poner hombres en la luna. El cohete se desarrolla y pues la carrera se viene a desempatar, por decirlo así. Incluso pues digamos que los Estados Unidos logra poner su bandera ganadora el 20 de julio de 1969, cuando con el Apolo 11, Neil Armstrong y Edwin Aldrin ponen pie sobre la Luna. Digamos que el interés de los Estados Unidos y el interés mundial con los viajes a la Luna hasta ese año fue realmente grande. Fue un interés que mantuvo viva la carrera espacial, pero inmediatamente pasó el 20 de julio del 69, pues se vino el Apolo 12 en noviembre de ese mismo año, y ya para el Apolo 12 el interés no era tanto, y digamos que para principios de 1970, la verdad era que ya el interés del público era casi nulo. Es decir, lo que la gente decía en la calle era: nosotros, ya la luna de Kennedy la logramos, lo que el presidente Kennedy se propuso en 1961 en proponer un viaje, poner un hombre en la luna y traerlo de regreso a salvo, ya se logró, ya le ganamos a los soviéticos, pues ¿para qué vamos a seguirle metiendo plata a esta vaina? Y entonces, en ese sentido, ya para el Apolo 13, por ejemplo, no se tenía siquiera transmisión en canales de televisión abierta, porque si bien la NASA hacía la transmisión de televisión y la ofrecía para todo el mundo, ningún canal se interesó en pasar la transmisión, hasta que empezaron los problemas del Apolo 13, que ya el tema no ganó interés en el público, tanto en el hecho de poner hombres en la luna, sino en el hecho de si la tripulación iba a poder ser salvada, si iban a morir en el espacio, si los iban a poder volver a traer, y todo lo que implica un drama de una supervivencia como tal en tiempo real. El Apolo 13 despega para unas casualidades que hubo alrededor de esta misión. Esta misión es bien curiosa, desde el punto de vista de los nombres, de las naves que les pusieron, de las horas, del tiempo en el que salieron. Todo es una cadena de cosas que hay veces llevan a que las personas que gustan de la superstición argumentan alrededor de ello, pero la verdad pues eso no ha tenido nada que ver. Pero por dato curioso, el Apolo 13 despega un 11 de abril de 1970 a la 1 de la tarde, 13 minutos 0 segundos, que viene, hora de Houston, que vienen a ser a las Apolo 13 a las 13 horas, 13 minutos con 0 segundos cerrados. Despegó el Saturno 5 desde Cabo Cañaveral, la hora en Houston era esa, o sea, 13:13. Y la misión iba muy bien, como les decía, 2 días, y justo cuando en el día 13, o sea, el 13 de abril de 1970,
están los astronautas en una transmisión, los muestran felices, normal. Resulta que esa transmisión no iba para canales abiertos porque nadie se interesó, pero cuando termina la transmisión, justo unos minutos después, se siente una sacudida grande en la nave espacial, seguida de una interferencia en comunicaciones, junto con una caída de voltaje, una oscilación del sistema eléctrico, e inmediatamente ellos se dieron cuenta que los medidores empezaron a marcar disminución muy brusca del nivel de oxígeno en los tanques que llevaban, que aparte del oxígeno servía tanto para pues, la atmósfera en la que se respiraba, como para alimentar las celdas de combustible, que más adelante David nos va a hablar un poco de eso, que suministran electricidad y agua a la nave espacial. En ese momento es cuando, desde la nave espacial, el comandante James Lovell, que es uno de los astronautas más conocidos de la época del Apolo, manda el mensaje a Houston diciendo: Houston, tenemos un problema, que eso ha sido algo que se ha pues como estandarizado durante los tiempos, cada que uno tiene algún problema, porque fue pues una frase bien curiosa, se acuñó para eso. Y en ese momento es donde empezó el verdadero drama del Apolo 13, que para otro dato decirles, el módulo de comando, David ya nos va a hablar de eso también, se llamaba Odisea, o sea, en el que viajaban, y pues la verdad es que el viaje se convirtió en una verdadera odisea, y ya el problema no era ir por la Luna, sino tratar de volver a salvo a la Tierra de en adelante. Entonces yo quiero que en este momento David nos muestre cómo es el perfil de vuelo de ir a la Luna, cómo funcionaba el Saturno V, para que, ilustrados con eso, ahí sí nos metamos a partir del problema que surgió el 13 de abril de 1970 en las horas de la noche, hora de Houston, cuando ocurre la explosión en el tanque, que fue lo que causó lo que les comenté, en uno de los tanques de suministro de oxígeno, y empezó toda la odisea del Apolo 13. Adelante, David. Bueno, buenas tardes. Gracias, Julián. Entonces yo les quiero como mostrar un poquitico lo que tiene que ver con lo de las máquinas que nos llevaron, digamos, hasta que permitieron ir a la Luna. Como dijo Julián ahorita, pues es una tarea gigantesca. De hecho, pues en la carrera espacial está considerada, digamos, como el que conquistar la Luna era el vencedor. Entonces, voy a tener aquí mi video y compartirles pantalla para... Bueno, entonces aquí vemos el Saturno V. Digamos que era el cohete más, o sea, es el cohete más poderoso y grande que se ha construido hasta el momento. Hay digamos, proyectos futuros. En este momento la NASA trabaja en algo que se llama el SLS, que lo superará en potencia. Y no sé si conocen pues, o han escuchado los trabajos que está haciendo Elon Musk en SpaceX, pero hasta el momento sigue siendo no solamente el cohete, sino el vehículo más grande y poderoso que se ha construido. ¿Listo? Es el Saturno V. Ese es el cohete que es necesario, digamos, para poner este conjunto que vemos acá, que es la nave espacial Apolo, que está compuesto básicamente por dos máquinas totalmente independientes, dos vehículos totalmente independientes, que es el módulo lunar, que es el aparatico que conocemos que tiene formita de araña y es el encargado de alunizar. Y este módulo, este conjunto de dos módulos, que es el módulo de mando, este triangulito que ven aquí, donde van alojados los 3 astronautas en cada una de las misiones Apolo para dirigirnos a la Luna, y el módulo de servicio. El módulo de servicio, pues como su nombre lo indica, lo que hace es aportarle servicio al módulo de mando. Y para que hagamos esto no muy técnico, sino más bien coloquial, digamos, por el público que tenemos, ¿qué son los servicios? Básicamente los que nos llegan a nosotros a la casa: teléfono, luz y agua. Es decir, comunicaciones, agua para poder que los astronautas pues, se alimenten, y energía eléctrica. Con toda esta temática se darán cuenta que de ahí fue donde comenzó el problema con el Apolo 13. Bueno, y el módulo del lunar, que es este que vemos aquí al lado izquierdo de la pantalla, se compone de 2 etapas, una etapa descendente y una etapa ascendente. Ahorita, a través de una animación,
Les voy a mostrar cómo funciona todo el perfil. Eso es exageradamente complejo, estas misiones Apolo, de cómo llevar un hombre, o 3 hombres en este caso, pues en los casos Apolo, de la Tierra hasta la Luna. Aquí vemos entonces ya renders y fotografía, el cohete Saturno 5 que llega hasta acá, ¿sí? Y la composición de lo que compone pues la nave espacial Apolo, que es módulo de servicio, módulo de mando donde van a alojar los astronautas y el módulo lunar. En la capacidad, para que no hagamos esto muy técnico, sino mucho más, digamos, entendible, para que se den cuenta que teníamos una tarea gigantesca que era llevar el hombre a la Luna. Entonces, para que, digamos, nos hagamos una idea de eso, es que necesitamos un cohete brutalmente poderoso. Miren, por ejemplo, aquí lo que les muestro es la capacidad de carga. Era capaz de poner 130 toneladas en órbita baja, es decir, pues acá donde está, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, donde tenemos la mayoría de nuestros satélites de comunicaciones y todo eso. O era capaz de llevar 47 toneladas a la Luna. De manera ilustrativa, era capaz de poner, digamos, en órbita, es decir, que quedaran dándole vueltas a la Tierra a 23 elefantes. La foto, de hecho, la tomé yo. Me imagino que todos conocen pues las volquetas, ¿no? Entonces, para que se den cuenta de lo poderoso que puede ser un aparato como este. O también poner, digamos, 47 toneladas, que es aproximadamente el peso de un Boeing 737, llevarlo hasta la Luna. Entonces, estamos hablando, les repito, para que no se les olvide, porque de hecho, pues lo hago, digamos, como un paréntesis, fue cuando yo vi despegar este cohete en un video hace mucho tiempo, cuando era niño, que yo dije, concentrado en un solo aparato. Entonces, miren los datos que les estoy dando. El empuje, tiene el empuje aproximado de que generan 42 Boeing 747. Ustedes saben pues que es, digamos, el avión emblemático de Boeing, el que nos conocemos como Jumbo, y estamos hablando de mucho, mucho poder. Bueno, altura y masa, para que se hagan una idea, cada vez que pasen por Ferrocarril con San Juan, que conocemos pues el edificio Torre de la Libertad, donde está Teleantioquia, cuando vean ese edificio, entonces se van a dar cuenta de lo grande o de lo alto que era el Saturno 5. Medía 111 metros, bueno, realmente la Torre de la Libertad aquí en Medellín mide 115, pero o sea, son 4 metricos pues de nada. Pero si ustedes miran el edificio, ustedes dicen, así era el Saturno 5 de alto. Y en peso o en masa, digamos, equivalente a Transmilenios. Estamos hablando impresionante, o equivalente grande sobre la Tierra. La velocidad no deja de ser impresionante. A la gente que le gustan con la velocidad en tierra, para que tú una velocidad de aproximadamente 40.000 kilómetros por hora de la Tierra, ¿no? Ustedes saben que estamos atrapados por la gravedad y para podernos liberar de ella y viajar a la Luna, a Marte, a Júpiter y mucho más allá, necesitamos alcanzar una velocidad aproximada de 40.000 kilómetros por hora, que es aproximadamente, pues, en equivalencia, la velocidad de 108 carros de Fórmula 1. Y el costo. Aquí voy a hablar específica, de manera más amplia, digamos, de todo lo que fue el costo del programa Apolo. ¿Sí? Bueno, que estamos en este momento, pues estamos celebrando los 50 años de la llegada, bueno, del hombre, desde que el hombre pisó la Luna. Todo ese programa costó alrededor, en dólares de la época, casi 26 billones de dólares. Pues, o sea, son 26.000 millones de dólares. Recuerden que el billón de nosotros es 1.000 millones. Si hiciéramos la cuenta, digamos, con lo que tiene que ver con la inflación y todo este asunto, estaríamos hablando de un programa que actualmente costaría alrededor de 264 billones de dólares. Es decir, 2 veces la fortuna del hombre más rico del mundo, que es Jeff Bezos, el dueño de Amazon, 3 veces la fortuna de Bill Gates, o
el hombre más rico de Colombia, que lo vemos aquí, Carlos Sarmiento Angulo, el dueño del Grupo Aval, sería más equivalente a 25 veces su fortuna. Entonces estamos hablando de que es un programa exageradamente costoso. ¿Por qué? Porque lo requerían, se necesitaba llegar a la Luna y durante ese tiempo, digamos que no todo era tan romántico, no estábamos pensando en el desarrollo de la ciencia y todo ese asunto, sino básicamente en que los Estados Unidos tenían que ganar la carrera espacial que era en contra de la Unión Soviética. Listo, entonces les voy a mostrar el perfil de vuelo. En nave espacial Apolo en la Luna y les voy a mostrar a través de una animación lo que es todo el perfil de vuelo para que vean lo complejo que una misión de estas tiene detrás. Lanzamiento, ¿sí? Recuerden que es equivalente en altura a la Torre de la Libertad aquí en Medellín. O al edificio, es equivalente, digamos, a un edificio de 36 pisos, un edificio como el edificio Coltejer, sin tener en cuenta las últimas punticas de arriba donde está la bandera. Nosotros, específicamente 2:42, estamos a una altitud de 67 kilómetros y soltamos la primera etapa. Entonces, como van a ver, eso es un cohete gigantesco, pero desechable. Entonces, a medida que vamos ascendiendo, soltamos. Y aquí entonces soltamos la torre de escape. No les había mencionado la torre de escape. Era, digamos, otro cohete largo de 9 metros de longitud que se utilizaba, digamos, en la fase de ascenso por si llegase a haber un problema, digamos, dígase una explosión en las primeras etapas del Saturno V. Entonces lo que hacía la torre de escape era desprender el módulo de mando, el triangulito. Recuerden que los astronautas están alojados en este triangulito nomás y ponerlos, digamos, a salvo. Luego la segunda etapa nos lleva entonces hasta una altitud de 175 kilómetros, se agota su combustible y la soltamos. Al igual que la primera, pues también cae en el Océano Atlántico, ya no se recupera, estamos hablando de un cohete gigantesco pero desechable, y encendemos la tercera etapa. ¿Esa tercera etapa qué va a hacer? Como órbita de parqueo. ¿Qué va a pasar acá? Los astronautas revisan que todos los sistemas estén bien, ¿sí? Le dan una vuelta y media, 2 vueltas a la Tierra, y cuando definen que todos los sistemas están bien, hacen una maniobra que se llama inyección translunar, y es decir, nos inyectamos a la Luna. Esta tercera etapa es la encargada de alcanzar esa velocidad que les mencioné ahorita, la impresionante velocidad de 40.000 kilómetros por hora aproximadamente, para poder llevar la nave espacial Apolo hasta la Luna. Pero recuerden, módulo de mando, módulo de servicio, y tenemos el módulo lunar, digamos, entre estos paneles que están superiores pues, a la tercera etapa para protegerlo. Se hace esta maniobra, se gira a 180 grados el módulo de mando y de servicio, se acopla a la Luna, 3 días hacia la Luna, desde este punto. Y miren esa rotación que está haciendo ahí, eso se llama control térmico pasivo. Es como tener un pollo, como cuando hacen los pollos asados. ¿Qué es lo que pasa? Las temperaturas en el espacio son exageradamente límites, ¿no? Estamos hablando de que hay una diferencia de 200 grados centígrados entre la luz y la sombra. Entonces, por eso tienen que hacer esta maniobra de estar rotando para que, por un lado, no se congelen los aparatos, o por el otro, pues no se fundan, ¿no? Aquí llegamos a órbita lunar, se prende el motor del módulo de servicio y, ¿qué es lo que pasa? Frenamos, es decir, el cohete se convierte en un retrocohete para que la Luna nos atrape con su gravedad y quedar en órbita lunar. Aquí, entonces, lo que pasa es, de los 3 astronautas que van en el módulo de mando, 2 de ellos van a pasar al módulo lunar. Ahorita vamos a ver, o sea, esto estamos viendo en general todo el perfil de vuelo de las misiones Apolo. Ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó con todo esto, que no se pudo ni siquiera alunizar. 2 astronautas pasan al módulo lunar
que está diseñado específicamente pues, para 2 personas durante un tiempo limitado, se separan. Ahí vemos otra vez módulo, para que recuerden bien todo esto: módulo lunar, módulo de mando y módulo de servicio. Se separa el módulo de mando y están alojados 2 de los astronautas, de los 3 de la misión. Aquí se queda uno orbitando la luna y los otros 2 van a alunizar, dando lo que les mostré ahorita, que es, digamos, la etapa de descenso del módulo lunar. Miran, ellos obviamente pues tienen predefinido un lugar donde van a aterrizar, pero ya estando allá tienen que mirar muy bien que el lugar esté, digamos, no tenga piedras, pues muchas piedras, que tengan, digamos, una geografía más bien estable y no muy irregular. Ahí hacemos entonces lo que es el alunizaje como tal. Ahí se bajan los astronautas, ponen su bandera, llevan equipos, como en el caso, por ejemplo, del Apolo 15, que llevaron este carrito para poder ir más lejos, hacen el experimento que necesitan hacer, luego ingresan de nuevo al módulo lunar, pero se enciende el módulo de ascenso. ¿Para qué? Para encontrarse nuevamente en órbita lunar con los acá. Hacen de nuevo el acople. Los 2 astronautas que estaban aquí vuelven y se pasan al módulo de mando, es decir, que otra vez los tenemos a todos. Recuerden, todo esto era desechable, muy costoso, pero desechable. Ya este módulo, la parte de ascenso del módulo lunar, ya se queda en órbita lunar o se estrella contra ella, como pasó en varias misiones. Entonces, reiniciamos el motor del módulo de servicio para regresar a tierra, es decir, otros 4 días de viaje. Ya saben que todos esos 111 metros de altura que tenía todo el vehículo, Saturno V y la nave espacial Apolo, miren en lo que vamos. Y al llegar a la Tierra, entonces estamos atrapados obviamente por su gravedad, se separan el módulo de servicio se separa del módulo de mando, que tiene en su parte inferior un escudo térmico para soportar la reentrada. Y caemos de nuevo a tierra. Miren la reentrada ahí. Eso es un material impresionante, ¿no? Estamos hablando de temperaturas de alrededor de 1600, 1700 grados centígrados por la reentrada a la Tierra. La cápsula abre sus paracaídas, cae al mar, donde obviamente pues los están esperando para recogerlos. De lo que es ir de la Tierra a la Luna. Eso no es que lanzamos un cohete y pum, de una vamos allá. Y eso que obviamente pues aquí omití detalles técnicos como un berraco. Solamente como, digamos, como la parte ilustrativa, pero para que se den cuenta lo complejo que es llegar allá. Listo. Muy bien, básicamente lo que David nos explicaba ahí es lo que es el típico o el clásico viaje a la Luna. Pues fue también pensado Apolo, que básicamente ahora que se está hablando del regreso a la Luna, hay unos leves cambios, pero digamos que el hecho de tener que utilizar grandes lanzadores, cápsulas con la forma parecida a la del Apolo, módulos que descienden en la Luna porque son más pequeños, va a ser la manera que de todas maneras vamos a volver a utilizar. Yo quiero preguntarle a Luis Miguel si de pronto tenemos preguntas del público hasta este punto, antes de meternos ya en la odisea del Apolo 13 como tal. Sí, hay un par de preguntitas por acá. Por ejemplo, nos preguntan que cuál es la parte que regresa a la Tierra, cuáles son las partes que se quedan, qué pasa con esas partes que se desprenden allá en el espacio. Ya les muestro entonces. Vamos a entrar a la presentación.
Miren, rápidamente. Como se los mencioné ahorita, estamos hablando de un cohete que es tan alto como un edificio de 36 pisos, ¿sí? De lo cual todo se pierde, excepto esta capsulita que ven aquí, que es el módulo de mando. Este triangulito, un conito, que si lo vemos bien, pues ese es este mismo, ¿no? De resto, absoluto. Hasta acá. Y esta caen al Océano Atlántico. La tercera etapa, que se me olvidó mencionarlo, digamos, en la animación, se queda dándole, como ya alcanzó, porque fue la encargada de imprimirle los 40.000 kilómetros por hora que se necesitan para llegar. Entonces, de hecho, tenemos una cantidad pues no muchos, pero tenemos algunas de estas etapas superiores de Saturno V orbitando al Sol, al igual que orbitamos nosotros, el Sol y los demás planetas, y la nave espacial Apolo, que era esta, todo se perdió. Recuerden que la etapa de descenso del módulo lunar se quedó en la superficie de la Luna. En la etapa de ascenso del módulo lunar se estrella contra la Luna o se queda orbitándola, y el módulo de servicio se desecha antes de que el módulo de mando ingrese a la Tierra. Entonces, todo se pierde, excepto el conito, que es, digamos, lo más importante porque es el módulo de mando, donde está toda la parte, digamos, de control de la nave espacial Apolo. Muy bien, David. Entonces, estando en este punto, vamos entonces ahora sí al problema de misión que tuvimos, el problema que Apolo generó el problema que en el Apolo 13 tuvieron como tal. Entonces, pues digamos que aquí tenemos una diapositiva que nos ilustra qué estaba pasando justo en el momento antes de que ocurriera la explosión. Entonces, pues tenemos a una tripulación que va volando sin problemas, van rumbo a la Luna muy contentos, como les mencioné ahora, incluso habían recién hecho una transmisión a la Tierra donde mostraban pues las transmisiones normales que se hacían todos los días para el público, pero que nadie la estaba viendo. A pesar de eso, la NASA la tenía disponible para cuando se necesitara. Y resulta que los astronautas normalmente en su vuelo a la Luna, como nos decía David, vuelan en este sector que es conocido como el módulo de comando. Ese es el Odyssey en el caso del Apolo 13. Es decir, para cada misión, el comandante de la misión normalmente nombraba tanto al módulo de comando como al módulo lunar, que eran los que les daban habitáculo. El módulo de servicio no se le daba nombre, simplemente era módulo de servicio porque ahí no iban a vivir, ahí solo iban pues toda la parte de ingeniería y de ingeniería como tal para el sostenimiento de la nave espacial. Aquí es donde ellos habitaban durante todo el viaje. Este módulo de lunar se llamaba Aquarius para el caso del Apolo 13, era en el que iban a descender James Lovell y Fred Hayes para hacer la misión en la superficie. Apolo 13 era una tremenda misión que ya diferente a lo que fue Apolo 11 y 12, que digamos Apolo 11, el objetivo era meramente poner un hombre en la Luna para que pusiera la bandera de los Estados Unidos, para poder hacer la primicia y cumplir con la meta de Kennedy de poner hombres en la Luna antes de 1970. Esa era la primera. Y pues obviamente por derecha, la consecuencia de esa que era la segunda, era pues ganarle a los soviéticos. Ya el Apolo 12 llevó un poquito más de instrumentos interesantes para la superficie de la Luna, para unos sismógrafos para poder medir terremotos, llevaron algunos instrumentos como una especie de espejos para poder estar midiendo la distancia entre la Luna y la Tierra por láser, varias cositas. Pero Apolo 13 era la misión que ya iba con un entrenamiento en ciencia, incluso en geología, para los dos astronautas que iban a estar en superficie, como más instrumentos pues, para poder hacer ciencia lunar como tal. Incluso esa es la razón de por qué en el logo que lo ven ahí en la presentación, de James Lovell a este parche del Apolo 13 le hizo poner esa frase, "It's Luna Ciencia", es decir, en la Luna para hacer ciencia, es como algo así. Y ellos como tal iban con muy buenos instrumentos a hacer ya 2 caminatas lunares.
hasta Apolo 11 y Apolo 12, solo la idea era hacer una salida y no más. En el 11 incluso una salidita, entren de nuevo, duerman y descansen un rato y vuelvan a la Tierra, que los queremos rapidito aquí. Ya en el 13 ya no había esa presión y ya se pensó, ya pueden ir más tranquilos, pueden hacer varias caminatas, total, si hay algún error o alguna cosa que no comprometa la vida, pues no va a haber mucho, no se va a juzgar mucho porque ya el 11 y el 12 lo hicieron bien, pero no se imaginaban entonces lo que iba a pasar. Entonces, Lovell y Hayes sienten esa vibración tan tremenda y resulta que pues lo que pasó básicamente es que esta zona del módulo de servicio que les muestro ahí, donde están los tanques de oxígeno, todo el sistema de comunicaciones para con tierra, las antenas principales como tal, donde está el sistema eléctrico, donde está todo, revienta explota uno de los tanques de oxígeno y pues a partir de los tanques de oxígeno es de donde se obtiene la atmósfera para sobrevivir en el módulo de comando y de donde se obtiene pues el sistema eléctrico como tal de todo el sistema. En ese momento empiezan a analizar en tierra y los astronautas también allá, los niveles de oxígeno empiezan a descender. De hecho el de uno de los tanques, el del tanque número 2, del todo mostró de una lectura de que estaba totalmente vacío y el del tanque número 1 se estaba vaciando completamente. El tanque número 2 fue el que explotó y el tanque número 1 pues se afectó en la explosión, sus tuberías y sus partes mecánicas y pues empezó también a tener que, pues empezó a fugarse el oxígeno. En ese momento empiezan a visualizar en tierra, en centro de control, que digamos que aquí en Apolo 13 los héroes fueron tanto los astronautas como los ingenieros en centro de control, qué era lo que estaba pasando, y pues hay carachas, ¿qué tenemos aquí? Que resulta que prácticamente tenemos un módulo de servicio de que no va a quedar sirviendo para nada porque ya en este momento el oxígeno se está acabando, entonces pues se está comprometiendo la vida de los astronautas, electricidad va para el piso también en ese momento porque ya tampoco había con qué producirla y resulta que a la luz de todo eso, si no había electricidad, no había cómo encender este motor grande acá, que es el del módulo lunar, que tal como les mostró David, era el motor que permitía el ingreso en órbita lunar y el regreso a Tierra y todas las maniobras en general que hubiera que hacer en el viaje de la Tierra a la Luna. Entonces, en ese momento, pues lo que tenemos una nave espacial independiente que es el módulo lunar. Todo este módulo estaba diseñado para separarse y funcionar con todos los sistemas independientes para llegar a la Luna con 2 astronautas. Pues lo primero que había que hacer era ya salvar a estos muchachos y entonces pasarlos todos para el módulo lunar, a los 3. Se les ordenó entonces que apagaran los sistemas del módulo de comando en ese momento, que terminaran de apagar los sistemas, pensando ya en una reentrada en la atmósfera de la Tierra para cuando regresaran y que se pasaran al módulo Aquarius, módulo que a partir de ese momento se convirtió en el salvavidas de estos astronautas como tal. Entonces, ahí claramente, en ese momento, era claro que la Luna estaba perdida para el Apolo 13. Ya no había forma de ir y hacer el alunizaje, ya eso, o sea, ya no se trataba de mirar y solucionar el problema y ver cómo terminamos de hacer la misión, sino que la misión se tornó completamente en un tema de supervivencia para los 3 astronautas y fue el momento en el que el drama ahí sí se puso fuerte y donde los canales de televisión en Estados Unidos ahí sí se volvieron a interesar en transmitir todo lo que pasaba con el Apolo 13. Ya no por un contexto de la Guerra Fría, ya no por la Luna de Kennedy, sino porque a ver qué iba a pasar con estos 3 hombres que iban allá. Entonces, en ese momento, ¿qué opción tenían? Básicamente, en el programa Apolo teníamos, qué pena que les pase esto así, cuando usted iba hacia la Luna, tenía en el camino la posibilidad de hacer lo que se llamaba un aborto directo. Era simplemente voltear el módulo de servicio, frenar con el motor, encender el motor, frenar en el camino en dirección a la Luna e inmediatamente pues iniciar un retorno hacia la Tierra con una de estas trayectorias otra vez. O sea, abortar en el camino. Eso sí se podía hacer. Pero se necesitaba el motor del módulo lunar. Segundo asunto, normalmente una trayectoria, un viaje de la Tierra a la Luna se hacía cuando se hizo con el Apolo 8, cuando se hizo con el Apolo 10, cuando el 11 y el 12, se diseñaron las trayectorias en un camino que se llamaba trayectoria de retorno libre. ¿Y en qué consistía eso? Simplemente se salía con el Saturno 5, como mostró David ahora, desde la Tierra, se seguía en una trayectoria simulando un 8 hacia la Luna
y si por algún motivo no había un encendido del motor del módulo de servicio, si no había forma de seguir, de hacer una maniobra, simplemente en la sola inercia, por decirlo así, con el que estaba diseñada la trayectoria, le permitía darle la vuelta a la Luna e inmediatamente iniciar el retorno a la Tierra, e intersectar la Tierra y volver sin problemas. Eso se diseñó así porque pues, es una de las posibilidades que da la mecánica orbital y porque era mucho más seguro. Pero eso se hizo, con el, como le digo, entre los Apolo 8 y 12, exceptuando el 9, que fue una misión alrededor de la Tierra. ¿Qué pasó con el 13? El 13, como era una misión que iba a hacer más ciencia y que quería, debido a los geólogos planetarios, tenían mucho interés en lo que eran las montañas de la Luna, o no digámoslo así, las montañas, pero en este caso los altiplanos de la Luna. Y en particular les interesaba un altiplano bien interesante que se llamaba Fra Mauro. Pero Fra Mauro no estaba del todo en la zona del camino de retorno libre, y justo antes de la explosión ya el Apolo 13 había hecho una maniobra de desvío de la trayectoria de retorno libre para poder alcanzar latitudes en la Luna que fueran un poco más distanciadas del ecuador lunar, que era donde estaba Fra Mauro. Entonces, esto complicó las cosas, porque ya dado eso, no podían utilizar la trayectoria de retorno libre, la trayectoria nueva que tenían luego de que encendieron motor, antes de la explosión, para poder dirigirse al destino que querían, era una trayectoria que si bien sí le daba la vuelta a la Luna, ya al regreso fallaba en intersectar la Tierra por algo así como por 30.000 kilómetros. Entonces eso ya en ese momento no era viable, porque eso era perder a los astronautas, o sea, iban a regresar, pero iban a seguirse de largo pasando por la Tierra. Esa era una cosa. La segunda, para hacer una maniobra de estas, que era la otra opción, resulta que no había ya motor de módulo de servicio, por dos razones. La primera, para encender los motores del módulo de servicio y el módulo lunar, son motores que utilizan combustibles tipo hipergólico, lo que se conoce en esta industria o en este sector aeroespacial como motores en los cuales usted mezcla dos químicos diferentes, pero por la naturaleza de los químicos inmediatamente encienden sin necesidad de ninguna chispa ni nada. Eso para mantener la seguridad de que de pronto una falla del sistema de encendido no vaya a provocar que los astronautas se queden varados. Pero resulta que de todas maneras usted necesita turbobombas, cosas de ese estilo para encender, y en ese momento tenían un módulo lunar averiado que no tenía sistema eléctrico, y aparte de eso no podían hacerlo. Así lo tuvieran, con toda la incertidumbre que había de lo que había pasado, era más peligroso intentar hacer un encendido de ese módulo a que de pronto terminara de hacer una explosión bien grande. A estas alturas ellos estaban muy ciegos de qué estaba pasando, escasamente sabían que el oxígeno se había ido, sabían de los problemas, de que la electricidad se había bajado también, y toda esa cantidad de problemas que empezaron a desatarse. La única opción que quedaba entonces, volviendo a la diapositiva que les mostraba, era que encender este motor de acá, que es el motor del módulo lunar, pero ahí tenemos otro inconveniente, y es que este módulo lunar no estaba diseñado para hacer ese tipo de cosas. Este motor estaba diseñado meramente para descender en la Luna y frenar en el descenso y terminar de posarse. Incluso para el ascenso, toda esta parte inferior se dejaba en la Luna y solo retornaba la parte superior con un motor incluso más pequeño. Este motor no estaba tampoco diseñado para hacer reencendidos ni nada por el estilo. Y entonces les tocó tirarse para acá como salvavidas e intentar hacer la maniobra. Es decir, intentar ver si eso iba a funcionar o no, con mucha incertidumbre en el camino. Pero aquí venían entonces otros problemas adicionales. ¿Ven por qué les digo que el mejor nombre no le pudieron poner a este módulo de comando al llamarlo Odisea? Porque entonces la cadena de sucesos empieza con el estallido en el tanque del módulo de servicio, pero entonces ya no tenemos electricidad, ya no tenemos tampoco sistema de navegación en este módulo de comando, hubo que apagarlo completamente, nos tenemos que pasar para acá y empezamos a operar una nave espacial que no estaba diseñada para hacer el control de todo el conjunto. Entonces ahí llaman al fabricante, que el fabricante de ese módulo lunar en esa época era la Grumman Corporation, hoy en día Northrop Grumman, para los que son conocedores de este sector. Y pues el fabricante se mostró un poco, digamos, escéptico de la utilización de ese módulo para ese tipo de cosas. Y ¿qué les muestro acá? Todo el control durante todo el viaje se hacía a través, si ven mi puntero en pantalla, a través de estos pequeños motores de cohete
que se llaman thrusters, que permite estar controlando todo el conjunto, y ya iba a tocar hacerlo con estos que también son thrusters, pero que eran diseñados meramente para el descenso en la Luna, y con estos controlar a todo el conjunto. Este motor resulta que iba a haber que utilizarlo para hacer un encendido y regresar a la trayectoria de retorno libre que les permitiría ahí sí volver camino a casa, intersectar la Tierra, pero era un motor que no estaba diseñado para eso tampoco, ni en el tema del empuje, ni porque no generaba el mismo empuje que este, mírenle los tamaños, ni tampoco en el tema de los reencendidos. ¿Por qué reencendidos? Porque realmente sí había otra posibilidad para cuando usted de abortos, para cuando usted ya había pasado, se había salido de la trayectoria de retorno libre. Y era ir y darle la vuelta a la Luna, y en justo el punto que se llama pericintio o periselenio, en español se lo conoce como mejor en astronomía, o sea, el punto más cercano a la Luna de la trayectoria, encender el motor, pero era el del módulo de servicio. Y cuando se hacía ese encendido, se volvía y se recuperaba la trayectoria de retorno libre. Problema, no teníamos ese motor y este motor no era lo suficientemente grande. Entonces, tocaba inmediatamente, esto fue ya más o menos a 1 hora, 2 horas del accidente, que lograron valorar el tema y darse cuenta que lo antes posible tenían que hacer un encendido con este motor, al menos para recuperar un poquito la trayectoria de retorno libre, y después cuando llegaran al punto del periselenio, el punto más cercano de la trayectoria a la Luna, hacer un segundo encendido para así lograr recuperar el retorno a la Tierra. Ese segundo punto donde se hacía ese encendido, llamado PC más 2, o sea, pericintio, como lo llaman ellos, más 2 horas, era donde se tenía que hacer el encendido. Era muy delicado con este motor, porque este motor, como les digo, no estaba diseñado para eso. Otro tema de los que empezó a surgir, resulta que todo este basurero que ustedes ven que se desprendió acá, empezó a rodear las dos naves, y cuando se pasaron todos para el módulo lunar, a esas alturas ya ellos sabían que todo estaba abortado, a esas alturas ya se les había declarado una misión que había pasado a ser una misión para salvar la vida, una misión para rescatarlos, ya no había luna, ya se había perdido la luna para Lovell y Hayes, que eran los que iban a descender, y resulta que al tener todo este basurero alrededor de la nave, por el telescopio, o digamos la mira telescópica que tenía este módulo para la navegación de descenso a la Luna, que era la que iban a tener que utilizar para poderse ubicar, porque la nave se había movido. En el momento en que ocurre la explosión, pues hubo un movimiento que ya no sabían hacia dónde iba apuntado este motor. No dejaba ver ese basurero las estrellas, por lo que les tocó diseñar con las uñas desde tierra un método, unos tesos, esos ingenieros en control. Cogieron y metieron a todo un equipo en una habitación y les dijeron: empiecen a diseñar la forma a buscarle la forma para salvar al Apolo 13. No tenemos, ellos no están pudiendo ver las estrellas, y encontraron cómo con las coordenadas celestes y todo eso, ubicar una forma en la que sí, el astronauta con la mira telescópica ubicaba al Sol y hacía ciertos movimientos a ciegas, casi diciéndoles desde tierra qué tenía que hacer. En el momento en el que el Sol entrara en la mira, en un cuartico de Sol, en la mira del telescopio que tenían, en ese momento estaban bien posicionados. Y pues los astronautas normalmente son gente muy lista, no son tontos, y pues en una emergencia incluso como esta y todo, entendieron el procedimiento, sabían lo que tenían que hacer, pero fue una verdadera lucha para James Lovell tratar de ubicar y volver a posicionar esa nave. De hecho, renegaba en el proceso, y porque estaba tratando de, con estos thrusters más pequeños que los del módulo de comando, posicionar a todo el conjunto. Y finalmente logran tener posicionado el Sol, hacer un primer encendido de este módulo de servicio, de este motor, y cuando hacen eso, retornan parcialmente a la trayectoria de retorno libre. Ojo que ese es el primer encendido. Tenían que hacer otro después de que ya se le acercaran al punto más cercano a la Luna, y con eso íbamos teniendo la cosa más controlada. Pero se oye muy bien todo lo que les estoy diciendo, es decir, ya sabemos que ya tienen una sarta de problemas, pero aún así todavía tienen varios problemas que tenían a bordo, y era el oxígeno, que en principio parecía como un problema porque esta cosa fue diseñada, este módulo lunar, para que solo Lovell y Hayes estuvieran en la superficie por 2 días, 48 horas, tenía oxígeno para ese tiempo. Se pensó que el oxígeno podía ser un problema, pero la verdad no, porque tal como se ve pues en esta diapositiva que les quiero mostrar acá, pues esto era parte de lo que ellos iban a hacer en superficie, desplegar instrumentos, todo eso,
Y como iban a hacer 2 salidas, por cada una de las salidas había que botar al espacio como tal. La Luna pues no tiene atmósfera, una atmósfera completa del vehículo. Y volver cuando entraran otra vez a descansar, volver a presurizar esa atmósfera y para la segunda salida volver a botarla. Entonces oxígeno tenían suficiente. La verdad, les daba para un retorno de 4 días que iba a ser lo que se iban a demorar ahora haciendo las maniobras que tenían planeadas. Pero los problemas más aburridores los iban a tener era en el tema de la electricidad, porque el sistema eléctrico del módulo lunar era un sistema diseñado para 48 horas y ya nos vamos para una misión de 96. Entonces, en ese caso, no iba a dar para sostener el sistema eléctrico. Al no dar el sistema eléctrico, la única solución era casi que apagar del todo ese módulo y dejarlo con los sistemas más básicos, incluso con la parte de calefacción, instalándose un tremendo frío en ese compartimiento. De hecho, esos hombres sufrieron mucho con el tema del frío. Ese es uno. Y uno de los más delicados era el tema de que si bien el oxígeno estaba controlado, al ser este módulo lunar diseñado solo para 2 astronautas durante 48 horas, los filtros que limpiaban el CO2, el dióxido de carbono, solo soportaban a 2 astronautas por ese periodo, un poquito más por si había alguna emergencia. En este caso había que soportar a 3 por 96 horas y cuando fueron a ver, pues el módulo de comando sí tenía filtros diseñados perfectamente para toda la misión, para la misión completa, pero ¿qué pasó? Eran contratistas diferentes los que diseñaron el módulo de comando y el módulo lunar, y resulta que los del módulo lunar eran redondos y los del módulo de servicio eran cuadrados. Asuntos no se podían usar, básicamente, y estos muchachos tenían escasamente unas pocas horas ya. Se calculaba que más o menos algo así como unas 6, 7 horas, en las que si no se hacían una corrección, se iban a envenenar por dióxido de carbono. Luis Miguel, no sé si tengamos algunas otras preguntas, porque ahí nos fuimos a una de la parte larga de cómo, de más o menos ya se van imaginando la sarta de problemas que iban teniendo estos hombres allá Sí, hay en un ese momento. par de preguntas, ya estamos casi sobre la hora, entonces vamos a lanzar un par de preguntas. Preguntan que cómo van al baño. Esa es una de las preguntas, que cómo van al baño. Ya hablaste pues de los combustibles que se usan, pero si puedes dar de pronto un poco más de detalles al respecto. ¿Qué impacto ambiental tienen estas misiones? Bueno, Y entonces como estamos en un conversatorio y veo que las preguntas estaban buenas, déjenme por favor, yo las anoto. Entonces lo primero es, ¿cómo van al baño? Lo segundo es, me dices que de pronto ampliar el tema de los combustibles. sí, pronto un poquito más y la gente quiere saber específicamente qué combustible se usa. Listo. ¿Y la tercera? El impacto ambiental de estas Sí. misiones. Hay una cuarta que también me parece muy interesante y es cómo se logra la maniobra de rotación de 180 grados cuando van a efectuar la inyección translunar. Listo. Entonces, vea, vamos a hacer esto así. Resulta que yo ya enseguida le voy a dar paso a David para que les muestre el artilugio que esta gente se inventó para poder en tierra, para que con todo lo que tuvieran a bordo, es decir, a bordo que tenían lapiceros, trajes espaciales, mangueras, cinta, duct tape, de esa cinta que utiliza uno para tuberías, cuanta cosa hubiera, papeles de los manuales de vuelo, y con todo eso tuvieron los ingenieros en tierra tuvieron que idearse cómo coger los filtros cuadrados del módulo de comando y instalar esa vaina para que pudieran funcionar con los filtros redondos del módulo lunar y poderles salvar el problema inmediato que era el envenenamiento por dióxido de carbono que iban a tener. Yo de estas preguntas voy a tomar la primera, que es el de cómo van al baño. Le voy a dejar a David la de ampliar el tema de los combustibles y les voy a hablar del impacto ambiental de las misiones y de la maniobra de 180 grados, que pues tiene que ver con lo último que dije. El de los combustibles se lo voy a dejar a David para que él la responda e inmediatamente siga con el artilugio que hizo esta gente para salvar el tema del dióxido de carbono. ¿Cómo van al baño? Pues, ¿qué les digo? Esa pregunta es interesante y es de las preguntas bacanas en este contexto de los vuelos espaciales, más en Apolo, pues, o en estas cápsulas, porque esto se aleja de lo más romántico que usted se imagine de los viajes a la Luna. Los viajes a la Luna son vistos como con un romanticismo tremendo, pues el ser humano siempre, desde que casi que tuvo conciencia, miró para arriba, vio a la Luna y desde lo que sabemos que hay escritura prácticamente, siempre se ha hablado de los sueños del hombre por ir a la Luna.
Pero estas de las cosas que son más poco románticas y hasta más, ¿cómo les digo? Indignantes para una persona, porque básicamente lo hacían en bolsas. O sea, les tocaba irse para un rinconcito del módulo lunar con los compañeros ahí, porque eso es muy estrecho. Y coger en una bolsa y hacer las necesidades en una bolsa si era una necesidad sólida. Si estábamos hablando de orinar, por ejemplo, en ese momento, pues sí habían como cada uno llevaba una especie de tubo en el que se introducía el pene como tal y pues ahí quedaba en la bolsa también. Y cada uno tenía su propio tubo para que no fueran a intercambiar tubos y ni nada de eso. Incluso ahorita ya más adelante, cuando estemos terminando, les comento acerca de un problemita que hubo con eso con uno de los astronautas. Y eso se iba dejando acumulado, pues había diseñado una caja especial para eso, para acumularlo, y eso había que traerlo de regreso, pues como tal, todo esto que se generaba como desechos. Era la cosa más poco romántica que se imaginen, eso había que hacerlo ahí en el poco espacio que tenían, como vieron, el módulo lunar, el módulo de comando, es esta cosita pequeña que hay acá, que les muestro acá, que por aquí creo que lo traje también en otra de las diapositivas, mostrando acá, esta es la muestra de un encendido, ese motor, el que ya estaba malo, toda esta vaina estaba mala, el espacio de ellos era esta cosita aquí, y todo eso había pues que hacerlo ahí. Entonces ese es el tema de lo del baño. El impacto ambiental de las misiones, pues la verdad, mínimo. ¿Por qué mínimo? Porque de pronto, si se está hablando del impacto ambiental en la época moderna, de lo más contaminante que había era la salida del Saturno V. En su salida, la primera etapa quemaba queroseno y oxígeno líquido, y ese producto es un producto muy contaminante. Sin embargo, usted no estaba lanzando Saturno V todos los días. Entonces, si bien ese fogonazo que pegaba con la salida de Saturno era muy contaminante, comparado con lo que puede hacer el parque automotor de una ciudad o los aviones en un día, por ejemplo, era mínimo, teniendo en cuenta que no se hacía de forma seguida. Incluso hoy en día todavía funcionan motores de cohete con esa mezcla. Los Falcon de SpaceX, por ejemplo, tienen esa misma mezcla. Y pues, ¿por qué por qué digamos que están dentro de lo que es las regulaciones? Porque cohetes no se lanzan permanentemente. De ahí para allá, como David les mostró, pues tenemos que todos los módulos, todo eso se iba perdiendo en el camino, y lo último que reingresaba era este módulo de comando donde venían ellos, que pues entraban en la atmósfera y caía al mar y era rescatado. Entonces, digamos que ahí lo más contaminante era el tema del Saturno. Sin embargo, también hay un temita interesante que enseguida les cuento de qué pasaba, de qué les solicitaron a última hora después de todos los problemas, debido pues a una posible contaminación en el mar de algo. Y la maniobra de 180 grados, pues yo justo me hicieron esa pregunta y no traje esa diapositiva, veo, pero básicamente es algo parecido a esto. Lo que pasaba era que en el cohete, como les mostró David, en el ascenso, este módulo lunar era en la parte trasera de acá en el Saturno V. Y entonces, cuando ya tocaba coger la disposición de vuelo, que era esta que se ve aquí, para esa disposición de vuelo, todo este módulo de servicio y de comando tenía que retirarse del Saturno, darse la vuelta de 180 y acoplarse boca a boca, por decirlo así, con el módulo lunar. ¿Cómo lo hacían? Con estos, creo que de eso sí tengo, sí. Lo hacían con... permítame, no lo tengo, pero así como se ven estos thrusters del módulo lunar encendidos, son los mismos del módulo de comando que tenemos acá, aquí se le ven, y esos thrusters permiten esas maniobras en el espacio, encender y darse la vuelta, pues para darse este beso, por decirlo así, y iniciar pues el viaje a la luna. Esa maniobra, acuérdense que era después de iniciar el viaje de inyección translunar, que era la que los ponía pues en camino a la luna. David, te doy entonces entrada para que les hables un poquito de los combustibles que utilizaban específicamente estos módulos y el tema de cómo fue que lograron una solución para el dióxido de carbono. Listo, hola. Aquí les comparo entonces mi pantalla. Bueno, con respecto a los combustibles, miren, entonces recuerden, tenemos dos naves espaciales totalmente independientes, es decir, lo que es módulo de servicio y módulo de mando, y módulo lunar. Básicamente, entonces, bueno, igual, por ejemplo, lo que utilizaban las células de combustible
eran hidrógeno y oxígeno líquido, que ahí es donde, digamos, hubo el problema, la explosión de esos tanques. Entonces, este motor principal del módulo de servicio, pues utilizaba, digamos, esa combinación. Pero todo lo que es el sistema de control, que se llama RCS, que significa Sistema de Control de Reacción, un conjunto de 16 motores. Miren, son son 4 modulitos de esos y cada uno de esos tiene pues 4 motorcitos. Esos motorcitos funcionan con una combinación de lo que les decía Julián ahorita, de lo que se conoce como combustible o propelente hipergólico. Específicamente, no quería pues entrar en detalles tan técnicos porque esto es más bien, digamos, divulgativo, pero bueno, son 2 sustancias. Una que es la hidracina y el otro se llama tetróxido de dinitrógeno. ¿Qué significa esas sustancias? ¿Qué propiedad tienen? Uno, están en estado líquido, en estado líquido a presión normal, pues presión ambiente. Entonces, a través, digamos, de válvulas se mezclan, inmediatamente tienen contacto, que esa es, digamos, la gran ventaja que tienen los propelentes hipergólicos, es que hay combustión. Recuerden, no sé, esto es química básica, pero el triángulo de la combustión se compone de un oxidante, un combustible y una chispa. Estos dos tienen la gran ventaja de que cuando se mezcla la hidracina con el tetróxido de dinitrógeno, inmediatamente entran en combustión espontánea. Entonces, ¿por qué se hacía de esa manera? Por fiabilidad. Es decir, ellos apretan, digamos, están manejándolo con joystick y inmediatamente hunden, digamos, hacen las maniobras, se mezclan los dos propelentes, el oxidante y el combustible, y van sacando, digamos, gases que expulsan por cada uno de estos motorcitos que vemos acá. De esa manera es que se hacía la maniobra también de 180 grados. ¿Por qué? Recuerden que estamos en el espacio, entonces no hay superficies de control. O sea, el módulo lunar en ese tiempo, en el tiempo pues, del programa Apolo, era considerado una aberración aerodinámicamente hablando. ¿Pero por qué? Pues no era necesario, no tiene que ser estilizado, digamos, como los cohetes en su fase de ascenso, no son estilizados como los aviones que se están moviendo, digamos, en un fluido que es el aire, sino que todo el control, rotación y eso se hace a través de estos motorcitos que les estoy mencionando. Entonces, RCS es sistema de control de reacción que funcionan con mismo pasaba en el módulo de mando. Miren aquí, estos agujeritos son las salidas, digamos, de las toberas, los agujeros por donde salen los gases de escape para poder hacer el control. En el módulo de mando solamente habían 12 de estos motores. Y en el módulo lunar también funcionan todos los motores, es decir, el módulo de la fase de descenso, el módulo de la fase de ascenso y el sistema de control de reacción, es decir, cada uno de estos modulitos funcionaban todos con la misma hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa? La hidracina es una sustancia exageradamente venenosa, pero mucho es mucho. De hecho, una persona no puede inhalar más de 5 partes por millón de esa sustancia después de que ¿por qué? Porque los pulmones literalmente empiezan a deshacerse. Entonces es una sustancia que, si bien es muy fiable, hablando de propulsión, para poderse encender, como en el caso del hidrógeno y el oxígeno líquidos, es exageradamente peligroso. Entonces se evitaba ese tipo de combustibles, pero aquí obviamente pues se necesita llegar a la luna y por eso esa combinación. Resumiendo para la pregunta, las combinaciones de todo lo que es la nave espacial Apolo, las combinaciones son 2, hidrógeno y oxígeno líquido para producir propelente y hidrógeno para producir el sistema de control. Muy bien, David, de pronto, si nos puedes contar un poquito acerca de lo que fue la solución que se implementó para el problema del dióxido de carbono.
Claro que sí. Ah, bueno, primero les quiero mostrar, digamos, un poquitico, esto es una fotografía real de lo que fue el módulo de servicio después de la explosión. Miren aquí los motorcitos que les mencionaba para hacer todo lo que es el control o las maniobras en el espacio. Les menciono también esto, aparte de las celdas de combustible que funcionaban con dos cosas, que son el hidrógeno y el oxígeno, es muy similar a lo que son las baterías de nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí lo que hay es específicamente una reacción química, ¿sí? Entonces se mezclan hidrógeno, se lo muestro en esta imagencita, por un lado entra el hidrógeno y por el otro lado entra el oxígeno. El hidrógeno se va a hacer reaccionar con el oxígeno para crear agua, ¿no? Pero ¿cómo creamos electricidad de ahí? Eso es exageradamente, este tipo de generación oxígenos separados, una sustancia que solamente va a admitir, digamos, moléculas o átomos de carga positiva. Y recordemos, pues, el hidrógeno, que es el más básico de todos los elementos, tiene a través de se hace pasar el hidrógeno, reacciona con ese catalizador y se separan ese protón y ese electrón. Ese electrón se hace pasar por un cable, ¿sí? ¿Y qué tenemos? Pues recuerden que la circulación definimos como electricidad. Entonces tenemos electricidad. Luego de eso pasan, digamos, solamente los protones del hidrógeno hasta este punto. Luego de que circula la energía eléctrica, es decir, estamos generando energía eléctrica para todos los sistemas del módulo de mando y de servicio, se hacen unir otra vez el electrón con el protón del hidrógeno y queda para reaccionar con el oxígeno. Entonces, miren, ¿qué es la brutalidad, digamos, de este tipo de las celdas de combustible, de las tres que tenía el módulo de servicio? Explosión. Todos los equipos, calor para la calefacción de los astronautas, química, por decirlo así, el desecho es agua que los astronautas van a utilizar para refrigerar sus sistemas y aparte de eso para tomar, para alimentarse. Y el otro problema que nos mencionaba Julián era dos módulos totalmente independientes, los dos diseñados y fabricados por contratistas totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, en el módulo de mando teníamos filtros, este es el filtro respirar y al llegar en oxígeno para volverlo a respirar, ¿no? Teníamos, en el módulo de mando teníamos estos filtros cuadrados y en el módulo lunar, que es nuestro bote salvavidas, hablando específicamente del caso Apolo 13, tenemos estos filtros cilíndricos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos que un cuadrado entre en un círculo? Es decir, pues, ¿cómo algo que es cúbico va a entrar en una forma cilíndrica? Con esos locos de Houston, empezaron a mirar qué era, ellos tenían, si algo tenían ellos era que eran exageradamente organizados y tenían mucho que los astronautas tenían a bordo. Y tenían mangueras, tenían algunas bolsas plásticas y este gran dilema, ¿no? Entonces, la solución a la que llegaron fue esta, que de hecho tengo aquí... les muestro otra cosita. El filtro, específicamente este filtro, tiene tres capas. Desde un filtro normal, pues una espumita que lo que va a hacer es quedarse con las partes sólidas de lo que están, digamos, en la atmósfera del módulo. Hay otra capa que es de carbón activado, que ahí es donde se van a quedar los olores que mencionaba ahorita Julián, de cuando estos astronautas iban al baño. Y otra capa que tenía un material que se llamaba hidróxido de litio. El hidróxido de litio, cuando el dióxido de carbono pasa por él, reacciona químicamente, se convierte en carbonato de litio y lo que libera al otro lado es el oxígeno respirable para los astronautas. Por eso fue tan, digamos, tan importante este problema en el Apolo 13.
Les quiero compartir aquí una imagencita porque nosotros hicimos un modelo, mírenlo acá. Esta fue la solución a la que llegaron los astronautas y es, ¿cómo meten este filtro cuadrado en el otro filtro que es cilíndrico? Y la solución fue, pues, ¿qué tenían? Tenían mucha cinta, la que se conoce como duct tape, ¿sí? Que es esta que ven aquí plateada, una cinta que es exageradamente, digamos, resistente. Hola. David, si puedes de pronto poner tu cámara de primaria para que ellos lo vean bien. Ah, excelente, gracias. Pero lo están viendo. Tenemos la imagen de tu presentación. Listo, dame un segundito. Ahora sí. Listo. Entonces, miren, me ven, ¿cierto? Sí, sí. ¿Aló? Este filtro cuadrado, sí, me ven. Sí, sí, ahí te estamos viendo. Excelente. Este filtro cuadrado, que eran eran los filtros para que por aquí entre dióxido de carbono y al otro lado salga oxígeno. Entonces, estos son los del módulo de mando y los del módulo lunar que eran cilíndricos. Entonces, con la solución de tener duct tape, ¿sí? Cinta, una bolsa plástica, que es la que ven aquí, y las mangueras con las que los astronautas utilizaban en su traje, llegaron a esta solución. Miren qué belleza. Este lo construimos ahorita solamente para mostrarle a ustedes. Sí, claro, porque claramente el instructivo estaba dado ya desde 1970. Miren, claro, miren acá. Entonces, al otro lado, convertimos de un cuadrado, ¿sí? A un círculo y logramos conectar los filtros del módulo de mando al módulo de lunar. Y hace que tenga la misma función. Por aquí entra dióxido de carbono, que es, digamos, lo que nosotros exhalamos para que a este lado salga oxígeno. Y así fue que llegaron a esta solución, una solución que vean. Ustedes pueden ver que es demasiado artesanal, pero esto fue lo que le salvó la vida a los 3 astronautas del Apolo 13. Muy bien, sí, en efecto, digamos que esa fue una de las que le salvó la vida porque la odisea seguía Sí, claro. y los problemas iban a seguir, pero fue una de las principales. De pronto ahí para anotar el tema de por qué una de las tuberías que utilizaban en los trajes, eran de los trajes que estaban para descenso en la Luna, era porque había un diseño interesante en el módulo de lunar, en el que en caso de que hubiese una despresurización del módulo, habían unas tomas en las que ese tubo se podía conectar directamente desde el traje hasta los filtros de carbono del módulo lunar. Entonces les quedó hacer ese artilugio que mostró David ahí, y en el otro extremo lo que hacían era atornillar en las tuberías del módulo y ya quedaba de una vez el sistema dándole la vuelta pues para la recirculación de la atmósfera en la que estaban. Entonces, muy bien, resulta que ya a estas alturas ellos logran encender por segunda vez ese módulo lunar. Yo aquí les voy a compartir entonces ya pues mi pantalla otra vez. Y en este punto, digamos que esto es una misión, esta diapositiva representa una misión normal a la Luna, cuando se prende el módulo de servicio, pero pues lo que tenían que hacer era básicamente lo mismo, es decir, no iban a estar en órbita, sino llegar desde esta dirección, así como se muestra aquí, como les llevo con el puntero, y en este punto, en vez de encenderlo con este módulo, reencender, acuérdense que ya se había encendido una vez, el motor del módulo de servicio para poder iniciar el camino de regreso a la Tierra. En ese momento se enfrentaron ante un dilema en el que las 3 autoridades más fuertes ahí de la NASA estuvieron discutiendo, incluso una discusión de una acalorada, y era qué seguía, qué había que hacer, cuál era el paso siguiente. A estas alturas, Lovell, Hayes y Swigert, que eran los 3 astronautas de la tripulación del Apolo 13, ya llevaban más de 24 horas sin dormir. Entonces, el jefe de astronautas que estaba en Houston pedía que urgentemente se les dejara dormir a esos muchachos, que esos muchachos iban a, pues, o sea, ya iban a empezar a cometer errores y no dormían. Pero resulta que la tanda en emergencia para dormir, el ciclo era de 6 horas. Y entonces otro de las autoridades decía, no podemos hacer eso, ya tenemos que bajarle la electricidad al módulo lunar para que apaguen la mayoría de los sistemas y se queden con lo más básico y tengan con qué regresar a la Tierra
y no vamos a perder 6 horas de los sistemas eléctricos funcionando para que después de pronto nos falte electricidad cuando estén ya de regreso. Ese era el segundo, la segunda propuesta. El asunto acá era que por los 2 días que iba a funcionar, que estaba diseñado a funcionar el módulo lunar en superficie de la Luna y regreso pues a conectarse con los otros módulos cuando ya volvían a la Tierra, tenían una disponibilidad de más o menos 54 amperios. Para poderlo alargar hasta la llegada a la Tierra tenían que bajar a 22, o sea, a mucho menos de la mitad incluso. Entonces, apagar ese montón de sistemas. Y esto se los menciono porque yo estoy seguro que después de este conversatorio muchos querrán ir a verse la película Apolo 13, que se hizo en 1995, muy bien hecha, se la recomiendo. Y ahí tocan ese tema del ahorro energético incluso. Pero no solo eran 22, sino que el problema era que las celdas de combustible que David mencionó ahí, que producían agua, esa agua se utilizaba principalmente para la refrigeración de los sistemas eléctricos. Entonces así se va a apagar muchos de los sistemas. Los que iban a quedar funcionando producían suficiente calor y al bajar la cantidad que había que producir, se producía también menos agua y por esa razón no había suficiente para refrigerar. Entonces había que bajar aún más esa parte del sistema eléctrico y lo único que al punto donde se podía llegar era a 17 amperios máximo de consumo para el regreso a la Tierra. En esa apagada de todo, estos muchachos se ven sometidos a un tremendo frío, incluso cuando ya fueron a intentar dormir, no fueron capaces por el frío que hacía. Pero, entonces, ese es el segundo punto de los problemas que tenían. El problema eléctrico, el sueño, y el tercero fue lo que David les presentó ahorita cuando les mostró la forma de ir a la Luna. Y es que este módulo de servicio, junto con todo el conjunto, se va yendo en una rotación para generar lo que se llama control térmico pasivo, que es no estarle dando la misma cara al Sol, pero desde que ellos venían en problemados, venían con la nave espacial solo en una posición porque no la querían mover mucho, en vista de que venían heridos, venían con la nave herida, y lo primero era garantizar el correcto posicionamiento para hacer este encendido acá. Y entonces, pues esa fue la tercera opción que alguien puso, pues alguien muy autorizado, que fue un ingeniero que después iba a ser el diseñador del transbordador espacial. Y resulta que, pues a su modo de ver, si no hacían esa rotación inmediatamente, lo que iba a pasar era que iban a dañar todos los sistemas y ya no iba a haber ni nave espacial, ni astronauta, ni nada. Y entonces fue a lo que se le dio prioridad después de una discusión bastante acalorada. A lograr otra vez el control térmico pasivo en orden de prioridades. La segunda fue apagar los sistemas y la tercera intentar dormir, que fue cuando definitivamente no hubo mucha forma de dormir por el frío tan impresionante que tenían ahí. Luis Miguel, no sé si tengas preguntas por ahí a la mano. Había... ¿Sí? ¿Aló? Bueno, mientras Luis Miguel rescata Ahí las ya preguntas. estoy. Ahí. Correcto. Hay un par de preguntitas. Me sale acá que si hay algún problema, que si ha habido algún problema en el programa con la hidracina y que si el módulo lunar iba dentro del Saturno 5 o se lanzaba por aparte para el acoplamiento. Ok, no, el módulo lunar iba dentro del Saturno 5, que precisamente como les mostró David ahora, era que había que salir con todo el Saturno, todo el conjunto, y después cuando ya estaban en camino a la Luna, era que había que salir con el módulo de comando y servicio y hacer la rotación completa para darle el beso al módulo lunar, acoplarse con él y sacarlo del conjunto y ya irse con esta configuración que se ve acá en pantalla, que es la configuración típica pues del vuelo a la Luna. Y el problema de la hidracina, no, el problema era que básicamente intentar encender este motor del módulo de servicio era un suicidio porque no sabían básicamente cuál era el daño que tenían. Entonces era uno, y porque de todas maneras, así sea un motor en el que solo es abrir válvulas e inyectar los combustibles porque no necesita sistema de encendido, pues eso necesita corriente eléctrica y era lo que tenía anulado todo el módulo de servicio como tal. Pero el motor del módulo lunar que venía funcionando a maravilla junto con los thrusters y todo eso, pues funcionaba con hidracina y venía funcionando perfectamente. Entonces, por ese lado no hay problema. ¿Eran solo esas dos? Sí, ya no hay más preguntas, pues no veo más preguntas por acá, ya en el Facebook.
Muy bien. Entonces, digamos que ahí diría uno que el Apolo 13 estaba ya camino de regreso, ya en ese momento, a pesar de que tenían frío y todos estos problemas que venían a bordo, enseguida, cuando venían ya caminando de allá para acá, pues ya habían pasado tiempo, intentaron dormir, pasaron unas horas, se dieron cuenta de otro problemita bastante aburridor que tenían y se dieron cuenta fue en tierra y era que venían un tanto desviados y al venir desviados iban a correr el riesgo de no entrar dentro de lo que se llama el corredor de reentrada en la atmósfera de la Tierra. El asunto es va por aquí. Esto acá es, este gráfico es básicamente, aquí sí me lo muestra, fue que de pronto acá olvidé pasarlo, el motor del módulo de servicio que era el que estaba operando con todos los thrusters del de servicio. Toda esta cosa aquí venía apagada porque no se podía utilizar. Este fue el encendido que se hizo en el punto de PC+2, que es cuando se hace la corrección ya para llegar a tierra. Cuando ya venían camino a la Tierra, resulta que se encuentran con este problemita. Normalmente, para usted regresar a salvo desde la Luna, hay que tener un ángulo muy preciso para entrar en la atmósfera de la Tierra en el regreso. Ese ángulo no puede ser menor de 5.2 grados ni mayor a 7.5 grados, creo que es por ahí por donde está. No, tiene que estar en ese rango respecto a la tangente pues de la superficie de la Tierra. Ellos con la trayectoria que venían se suponía que con esa maniobra que hicieron con el módulo Aquarius ya estaban correctamente posicionados para esta entrada. Pero cuando fueron a ver en tierra resulta que el ángulo estaba degenerando mucho, estaba disminuyendo y tal como venían, se corría el riesgo de que rebotaran en la atmósfera y siguieran hacia afuera, hacia el sistema solar. Eso pues obviamente es perder la tripulación. El otro riesgo que se corre si se entra muy empinado es que básicamente la nave espacial puede aguantar de pronto la entrada, o sea, este módulo de comando, resulta que una cosa viniendo a casi 40.000 kilómetros por hora desde la Luna, ese choque con la atmósfera es verdaderamente impresionante, o sea, eso es una cosa que produce unas temperaturas infernales, pero a pesar de eso las puede aguantar, pero las fuerzas que iban a terminar matando a los astronautas, las que se pueden generar, y si ya el ángulo definitivamente es demasiado empinado, se termina quemando todo este módulo de comando en la entrada. Fueron a mirar el caso y resulta que, ¿cómo se puede hacer esa corrección? Pues se puede hacer con los thrusters, con estos que ya les mostramos por acá, con estos en el módulo de lunar. A esas alturas el módulo lunar ya había mostrado ser una tremenda nave, o sea, había sacado toda la casta porque había sido el salvavidas, le habían reencendido el motor, estaban logrando el posicionamiento con los thrusters del propio módulo lunar para lo que no fue diseñado, volando prácticamente de manera manual, pero eso requería hacer un ajuste para poder hacer un tercer encendido que les permitiera ajustarse un poco a ese ángulo y poder estar en la trayectoria correcta. Y para eso necesitaban todos los sistemas de la nave espacial, que eran los que estaban apagados para ahorrar energía. Y reencenderlos pegaba un jalón, por decirlo así, en el sistema eléctrico de la nave tan grande que comprometía que tuvieran la energía disponible para terminar de llegar a Tierra. La solución fue otra vez recurrir a las habilidades de los astronautas y a las habilidades de navegación. Afortunadamente, Jim Lovell, que era el comandante, ya había volado en el Apolo 8. Él fue el piloto del módulo de comando del Apolo 8 y normalmente el piloto del módulo de comando en estas misiones Apolo era el navegante, por lo que sabía ubicarse muy bien, ya fuera con el sol, con estrellas, con todo esto, y la única opción que hubo fue coger, y el que se les dio desde tierra fue: señores, para poder apuntar a lo que necesitamos, es ustedes van a tener que manualmente mirar por la ventana. Esta es una de las ventanas típicas del módulo lunar, que son de esa manera triangular. Estos medidorcitos los tenían para estar midiendo el borde de la Luna y la superficie y acomodar bien el módulo para aterrizar en caso de que fuera necesario por falla en alguno de los sistemas y eso. Les va a tocar acomodar el terminador de la Tierra, o sea, el bordito iluminado de la Tierra, acomodarlo con una de estas rayas inferiores, de tal manera que la Tierra se ve aquí. Y mientras hace eso con los thrusters, de manera manual, con un joystick con el que controlaban los thrusters, mantenerla en esa posición
y hacer el encendido del motor por 14 segundos. Para esa maniobra, eso fue un parapeto de maniobra, como decimos por aquí, en el que le tocó a James Lovell con una mano coger el joystick, con la otra hundir un botón que era el que encendía el módulo, el motor del módulo, y el que lo asistía era Fred Hayes, que era el piloto del módulo lunar, manteniendo a la Tierra alineada con estas rayas. Él tenía también su propio joystick para poder ajustar los movimientos a Lovell, y el tercer astronauta con un reloj en la mano, con un cronómetro en mano, contar 14 segundos. O sea, la cosa más ordinaria que ustedes se imaginen. Uno no se imagina cómo uno pilota una nave espacial de esa manera, casi como cuando uno se vara en carretera y tiene que hacer una solución en la que tiene que pegar con cinta alguna cosa para terminar de llegar a un taller. Lo cierto del caso es que con toda la sangre fría del asunto, porque si erraban en esto estaban realmente comprometidos, hicieron la maniobra, les funcionó y pudieron entrar en el corredor correcto para poder ingresar en la atmósfera y no comprometer la vida de los tres como tal. Fue una maniobra de esas manuales en las que usted dice, pues, pucha, realmente un astronauta es un verdadero piloto, porque coger y navegar de esa manera manual y tan empírica como coger a la Tierra y alinearla así visualmente con esto y con eso entrar en el corredor, fue de las mejores maniobras del Apolo 13. Muy bien, pero los problemas no estaban todavía resueltos del todo. Resulta que a estas alturas, Fred Hayes, el piloto del módulo de comando, recordemos quiénes eran las tripulaciones del Apolo, el comandante, que era pues el que iba en toda la misión, a cargo de la misión, y pues era quien tenía el mando de la misma y descendía a superficie junto con otro astronauta que era el piloto del módulo lunar, o sea, su asistente en la fase de módulo lunar, y el tercero era el que llamaban piloto del módulo de comando, que era el navegante y además asistía al comandante durante toda la trayectoria camino a la Luna y de regreso a la Luna. Este tercer astronauta era el que se quedaba en órbita alrededor de la Luna esperando a sus compañeros en una misión normal. Hayes, que era el piloto del módulo de lunar, resulta que empezó a tener dolor al orinar y pues tuvo mucho cuidado de marcar pues siempre su bolsa y tener la bolsa de orina, tenerla como retirada a los demás porque no quería pues llegar a contaminar a los compañeros si se llegara a confundir una bolsa. Y resulta que aparte, por el asunto de la poca agua que se estaba produciendo, aunque el agua para tomar ellos la llevaban suficiente, pero tenían que racionarla porque no sabían para qué la pudieran llegar a necesitar incluso. Desarrolló una tremenda infección urinaria que lo puso con una fiebre de los 1000 demonios. Entonces, aparte del frío que había, tenía fiebre y ya más o menos, faltando un día para llegar, menos de un día, ya llegó al punto de que estaba incluso temblando de la fiebre y casi al borde de delirar. Y esto pues le puso más drama aún a este tema de la misión. Lo otro que surge ahí es que desde tierra resulta que Apolo 13 llevaba a bordo una serie de instrumentación muy buena para, como les dije, era una misión ya muy científica, y llevaba un instrumento que estaba hecho para durar mucho tiempo sobre la Luna, para hacer mediciones, no recuerdo de qué variable en la Luna, pero funcionaba con plutonio, que son unas baterías que permiten estar prendidas durante mucho tiempo. En el momento, como no se hubo descenso de la Luna, y eso venía de para acá, cuando ya venían en todo este drama, centro de control, la gente casi sin dormir, estos muchachos ya venían casi de 3 días, escasamente habían tenido ratos de sueño. Pues si uno se preocupa que hay veces por cosas, por el examen, al otro día en la universidad, por ejemplo, pues yo no me imagino lo que es uno preocupado porque esta vaina así termine de funcionar y volver a la casa, y en un camino entre la Luna y la Tierra, resulta que los llaman al centro de control desde el Departamento de Energía de Estados Unidos y les hacen la solicitud de que traten de que en el reingreso la trayectoria de la nave caiga en una zona del Océano Pacífico que sea muy profunda, en caso tal de que haya un accidente y no se logre rescatar a la tripulación, ese aparato con plutonio que llevaban quedara muy hundido en el mar y no fuera a producir mucho daño, o sea, no fuera a hacer un daño bien grande. Pues hombre, la respuesta desde el centro de control fue que iban a tratar de hacer alguna cosa, pero que eso no se los garantizaba porque después de todo este lío, que se iban a poner a volver a tratar de hacer maniobras como la que acaban de hacer para hacer eso. Y a lo último, digamos que se hicieron los bobos y ahí le buscaron un punto relativamente profundo en el Océano Pacífico, pero sin desviar la nave, y fue donde apuntaron pues al caer.
Ya para terminar aquí, realmente hubo más inconvenientes. Lo que pasa es que para hablar todos los inconvenientes del Apolo 13, pues nos tendríamos que sentar aquí muchas horas hablando de todo lo del tema técnico con precisión, pero hubo más inconvenientes, pero quisiera mencionar antes de terminar otro asuntico que fue bien interesante cuando ya estaban a punto de hacer el ingreso. Resulta que en ese momento lo que había que hacer era esto que muestra esta diapositiva acá, y era ya desprender el módulo de servicio, el que se dañó, y cuando lo desprendieron fue cuando lo pudieron fotografiar, y es la fotografía que ahora mostró David, donde se puede ver claramente cómo hacen aquí, cómo voló toda esta parte y el daño, pues, y valorar el daño. Y ya a continuación botar el salvavidas que les había provocado, que les había pues literalmente salvado la vida, que fue este tremendo módulo lunar que mostró pues toda su casta ahí. Y cuando fueron a hacer eso, resulta que hubo que reencender todos los sistemas del módulo de comando. En ese momento tuvieron temor de que por el frío que había condensación en todo el módulo de comando, de que eso no fuera a producir un corto en alguno de los sistemas. Sin embargo, prendió correctamente. Y cuando ya estaban a punto de desprender el módulo lunar, ya digamos que casi listos para llegar, prenden el sistema de atmósfera del módulo lunar y empezaron a sentir un silbido como si hubiera una fuga. Eso le provocó un tremendo susto a Jack Swigert, el piloto de ese módulo, que pues lo que dijo en el momento fue, pero ¿qué está pasando? Tenemos otra fuga. ¿Y cuál es el problema de una fuga en un módulo de comando? Pues que básicamente se va a la atmósfera y pues los astronautas pueden morir porque quedan sofocados, quedan despresurizados, como hubo una misión soviética incluso un año antes, ese mismo año, en 1970, en la que hubo una despresurización de cápsula, creo que fue la Soyuz 11, y pues los cosmonautas murieron. Y entonces, pues van a ver, y no, la verdad que fue una curiosidad afortunadamente, y fue el hecho de que todo el sistema de las dos naves conectadas lo estaba sosteniendo era el sistema de presión del módulo lunar, que no estaba diseñado para eso, por lo que la presión estaba por debajo de lo nominal, y cuando prendieron el módulo de comando a subir la presión a la nominal, pues intentó meterle más aire del que necesitaba, porque lo necesitaba, y en ese momento se sintió esa fuga, pero al cabo de un minuto pues se dieron cuenta de que no había fuga y de que podían regresar. Una curiosidad de todo esto, aquí pues para ya ir rematando, para ir terminando, fue esta. Y fue que cuando ya estaban a punto de regresar, esto con humor, la compañía Grumman, que fue la fabricante del módulo lunar, le mandó esta factura, esta factura por deuda a North American Rockwell, que era la fabricante del módulo de comando, que fue pues del módulo de comando y del módulo de servicio, que fue donde hubo la falla, donde básicamente es una factura por grúa. Entonces ellos dicen, básicamente grúa por $1 la milla, son entonces 300.000 millas, porque pues, es más o menos la distancia que tuvo que hacer de salvavidas el módulo lunar. Carga de batería en vista que toda la electricidad la tuvo que suministrar el módulo lunar por $5, aire acondicionado $5 el día 25, lo que es alojamiento para 3 personas, porque eso no estaba hecho para tener 600, total $324 de la época, y entonces dicen con mucho cariño la Grumman Aerospace Corporation. Esto pues se convirtió, digamos, en uno de esas cosas que bonitas y que producen humor de la época, porque esto se lo mandaron obviamente luego a la Rockwell International, obviamente luego de que se logró la recuperación de los astronautas. Luis Miguel, no sé si tenemos más preguntas. Y hay una última pregunta por acá que dice que si existe o existía algún protocolo en caso de que los astronautas ya no tuvieran nada que hacer y quedaran perdidos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué se podría hacer? Pues básicamente un protocolo no existía, o sea, pues, ¿qué más se va a hacer? Si, por ejemplo, no se hubiera podido hacer los encendidos del módulo lunar para poder recuperar la trayectoria de regreso, pues si no se hubiera podido llegar a la solución de los filtros de carbono del módulo lunar y del módulo de comando, si no se hubiera podido hacer la navegación manual con el sol, por ejemplo. Es decir,
esa pregunta es muy buena porque lleva a algo con lo que quería concluir, pero le respondo se la respondo. No, normalmente no lo había. Cuando el Apolo 8 hubo unos protocolos, porque el Apolo 8 fue la primera misión en llevar a órbita alrededor de la Luna una tripulación en la que incluso Lovell, que era el comandante de esta Apolo 13, fue piloto del módulo de comando, él voló en esa misión. Jim Lovell, una vez terminado el Apolo 13, se convirtió en el astronauta con más horas de vuelo en el espacio, en ese entonces, pues, con 4 misiones encima, 2 Gemini y 2 Apolo. Y cuando es Apolo 8, sí se llegó a tener incluso un discurso presidencial en borrador, que lo tenía pues el presidente Johnson guardado en el escritorio en caso de que los astronautas no les encendiera, por ejemplo, uno de esos motores y no les encendiera por segunda vez, es decir, si llegaban a órbita alrededor de la Luna, pero ya para regresar no les encendía, había un discurso preparado y todo eso, pero ya para el 13 todo estaba o sea, ya había mucha confianza de que esto se hacía sin problemas. El asunto es que, el asunto aquí es que esto no se lo esperaban. Lo más lógico, diría uno, pero yo no sé pues si eso haya sido así, la verdad. Tendría que mirar, buscar si de pronto el presidente Nixon, que recién que era el presidente ya en esta época de los Estados Unidos, tenía alguna cosa, pero técnicamente no había más nada que hacer. Es decir, Apolo 13, lo que se hizo para rescatarla era lo que se pudo hacer. Más allá de eso, no había nada que hacer. Todo esto se hizo en caliente. Es decir, esta vaina no estaba esperada de esa manera. Sí habían planeados modos de aborto, como les dije, por ejemplo, encendiendo el módulo de servicio, pero ese fue el módulo que se dañó. Es decir, perder un módulo de servicio no era una de las cosas que estaban planeadas. Y toda esa cantidad de cosas que hicieron, digamos que es la creatividad y la ingeniería en conjunto en un momento de emergencia. Y en ese sentido mostraron lo mejor tanto la gente de control como astronautas. Incluso en Netflix hay un documental que se llama Control de Misión, se lo recomiendo, lo vi hace muy poquito, excelente, donde muestran todo eso, qué hace un control de misión y todo lo que les tocó en el Apolo 13. Y lo otro que hay que resaltar acá es que estas naves de la época del Apolo fueron naves verdaderamente robustas, o sea, esto eran unas señoras naves espaciales, estas naves que tuvo la NASA en ese entonces, porque si vamos a ver los cohetes Saturno, ninguno falló, ni los Saturnos pequeños, que fueron el Saturno 1 y 1B, antes del Saturno 5, que es el gigante pues más conocido, tampoco nunca se tuvo una falla de un Saturno 5, y miren cómo la resistencia de estas naves, un módulo lunar que no estaba diseñado para eso, y logró hacer de salvavidas y regresar todo el conjunto a la Tierra, y con toda esa cantidad de maromas que tuvieron que hacer, de bajar la electricidad, de navegar con la mano, de coger esos filtros y hacer ese artilugio que David nos mostró, y todo eso, y toda esa vaina funcionaba. Eso muestra la robustez de una arquitectura como la del Apolo. Incluso el transbordador espacial, con lo bonito que era muy frágil, o sea, el transbordador no tenía esa robustez tan tremenda, y mire que se perdieron 2 transbordadores pues en ese programa, y esa robustez del Apolo es a lo que se ha llegado hoy en día, al punto de que se está retomando todos esos conceptos de tecnología, obviamente con la tecnología moderna, y se van a volver a aplicar. Les dejo este dato. SpaceX, la mayoría de tecnología que le transfirió la NASA y de los conceptos que tiene para sus cohetes Falcon que el día mueve, fue porque se fueron a hurgar garajes abandonados del Apolo a encontrar tecnologías que estaban abandonadas, como por ejemplo el sistema de inyectores del motor del módulo lunar, de este mismo motor de la Grumman, y ese sistema, un sistema adaptado obviamente y con tecnología moderna, es el que utilizan los motores Merlin de los Falcon en este momento, y muchas otras cosas. Entonces yo creo que esa fue de las cosas que llevó a que esto terminara siendo el fracaso más exitoso de la NASA, porque terminó poniendo a prueba lo que es tener un grupo de ingenieros entrenado verdaderamente para vuelo espacial, conociendo los sistemas, trabajando en equipo. Yo creo que de aquí la enseñanza más, la más bonita es el trabajo en equipo. Aquí no se trató en ningún momento de yo quiero figurar, o yo no le voy a pasar información al otro, o el director de vuelo arbitrariamente tomar decisiones, sino todo un trabajo conjunto para poder traer a estos 3 astronautas, que deja pues muy bien parado a lo que fue Apolo en su época. Por último, yo quisiera aquí mencionar esto, que fue el problema fundamental, fue realmente cuando usted tiene accidentes, lo que sea, pero por ejemplo en aviación y en espacio,
un accidente no aparece por una sola situación, es decir, por una tuerca que falló o algo así, siempre es una cadena de sucesos. Y lo que pasó fue básicamente que aquí, este es el tanque de oxígeno que explotó. Y en esta zonita acá, este es el corregido ya, este fue el que voló en el Apolo 14. Pero en esta zonita acá, que ya está súper bien aislada, que es donde van todo el sistema eléctrico, de cables eléctricos y todo eso, por aquí habían unos cables que tenían aislante de teflón, y resulta que después de que le hicieron la traza a ese tanque durante una historia desde 1965, o sea, 6 años antes, cuando empezó la fabricación del mismo, se dieron cuenta de que primero ese teflón en el camino se peló, lo que generó un corto, que fue que siendo que esto es oxígeno, inmediatamente encendió todo esto aquí, el incendio provocó una sobrepresurización del tanque y lo explotó. Esa fue la cosa básica. Pero el tema de los cables fue un mal diseño de los mismos. Hicieron un desmontaje de ese tanque en el proceso de fabricación mal hecho, en el que dejaron un tornillo amarrado de donde se tenía que hacer y lo alaron con una grúa, y entonces después hicieron una reparación. Después resulta que se dijo que tenían que tener estos sensores y todo ese sistema de corriente eléctrica tenía que soportar como 65 voltios, pero eso fue sobre rediseños en el camino, pero el tanque era un poquito más viejo y tenía sistemas, era como para 28 voltios, entonces se recalentó, se dieron cuenta que se recalentó, hicieron las correcciones, pero nunca llegaron a mirar eso ahí. Y con el acumulado de todos esos problemas fue donde se dio la explosión que puso al 13 en este punto. De las cosas que se dice es que afortunadamente la explosión se dio donde se dio, porque permitió que se hiciera el regreso completo. Si esta explosión, porque ese tanque iba averiado, si hubiera dado después de que hubiesen hecho el descenso en la Luna, hubiesen vuelto a subir, acoplarse con el otro módulo, y en ese caso ya habiendo dejado en la Luna la parte inferior del módulo lunar, que era la que tenía más combustible, porque la parte superior tenía muy poquito, era un motor muy pequeñito. Con seguridad, si esto hubiera pasado, esta gente no se hubiera recuperado, no hubiera habido forma de ponerlos otra vez, de haberlos traído como tal. Es de las cosas que se dice. Muy bien, antes de recibir otras preguntas, les quiero poner esta foto muy curiosa. Esto fue ya después del regreso, en las que aquí digamos que, como diríamos en Antioquia, les tocó ir a enfrentar al patrón. Pues los 3 astronautas que están sin saco son de izquierda a derecha Lovell, Swigert y Hayes. Se les puede ver las caras. Esto fue ya pues después de la misión. El que está sentado es Dick Slayton, que era el jefe de astronautas. Y pues la foto fue capturada justo en el momento en el que le están rindiendo cuentas de qué pasó, nada más que al diseñador de Saturno V, a Wernher von Braun, al genio de los cohetes, que hizo posible el viaje a la Luna. Y claramente por la disposición que tienen se nota el respeto tan abrumador que le tenían a este señor. Y no se sabe qué les estaría preguntando, pero la foto quedó pues como casi en una disposición como de regaño de von Braun para ellos, pero no era pues eso, pues seguridad que no. Por las caras que tienen los astronautas y por Slayton seguro pues tratando como de defenderlos ahí, la mano que tienen de momento von Braun cuando capturaron la fotografía. Luis Miguel, ¿tenemos de pronto alguna otra pregunta final? Y la última pregunta, nos preguntan que si en alguna misión en Tierra o en otro planeta ha sucedido que la nave haya rebotado contra la atmósfera. Pues que yo tenga el dato, no. Que yo tenga el dato, no. Pues en misiones tripuladas definitivamente no. De hecho, en misiones tripuladas se tiene el récord de que nunca se ha perdido una tripulación en el espacio de ninguno de los países que tienen capacidad de vuelo espacial, que hoy en día pues son Estados Unidos, lo tuvo la Unión Soviética, hoy Rusia, y China ha hecho unas pocas misiones, pero pues digamos que es la tercera nación que ha puesto personas en el espacio. Muy poquitas pues comparada con Estados Unidos y Rusia, que sí lo están haciendo desde los años 60. No, tripulada no, y no tripulada tampoco tengo referencia pues de pronto alguna cápsula que haya ido a Marte o de regreso a la Tierra, no. No se ha perdido nunca una tripulación en el espacio. Las tripulaciones se han perdido en lanzamientos y en el regreso. Se perdió la tripulación del Apolo 1 en una prueba en tierra, en la cápsula del módulo de comando en 1967, pero eso era una prueba. Se perdió la Soyuz 11 regresando desde el espacio que se despresurizó ya en entrada en la atmósfera. Se perdió la Soyuz 1, que justo por estos días se está cumpliendo el aniversario, porque
porque vi por ahí noticias acerca de la Soyuz 1 con Vladimir Komarov, el cosmonauta que también fue llegando, se enredó el paracaídas después de una sarta de problemas parecidos a los del 13, pero venía desde la órbita alrededor de la Tierra, y también terminó impactando el piso y pues murió. Se perdió la tripulación del Challenger en 1986 en el despegue, y se perdió la tripulación del Columbia en el 2003, del transbordador espacial, pero ya en el espacio nunca ocurrió. Bueno, muy bien, pues espero que hayan disfrutado. Veo que rindió y que estuvo pues larguito el conversatorio. Nosotros aquí desde Cipsela le queremos agradecer a nuestro principal patrocinador, que es la compañía Boeing, también a la Fundación Panamericana para el Desarrollo, que es el operador para Latinoamérica de los fondos que Boeing destina para este tipo de cosas. Y pues los quiero invitar a que estén muy conectados en nuestros canales, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, porque vienen más conversatorios. Este lo hicimos aprovechando los 50 años del Apolo 13, pero tengan la certeza que van a haber unos muy interesantes de exploración espacial moderna, de vuelos espaciales, y de una vez les anuncio que vamos a transmitir en directo, vamos a hacer el cubrimiento en vivo de la próxima misión del Dragon tripulada de SpaceX, que va a ser la primera misión después del retiro de los transbordadores en llevar a astronautas norteamericanos desde suelo estadounidense. Desde el año 2011 no se lanzan astronautas desde los Estados Unidos. Los que están volando lo hacen usando las cápsulas Soyuz rusas, y pues ahora SpaceX viene con otra primicia en la que va a poner astronautas con sus propios medios en los cohetes Falcon. Entonces, los invito a estar conectados. No solo tenemos esto, Cipsela va a tener una oferta bien interesante para niños y jóvenes en semilleros aeroespaciales, donde van a construir cosas, donde van a aprender del tema. Incluso con toda esta contingencia los vamos a tener virtuales. Estamos pilotando unas pruebas con eso y vamos muy bien. Y pues eventualmente estaremos invitando a niños no solo de acá de acá de Colombia, sino a niños en otras partes de Latinoamérica, para que puedan disfrutar todo este tema del vuelo espacial con el aprender haciendo. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. Chao, nos vemos, gracias.